Los diagramas de bloques son representaciones esquemáticas extensamente utilizadas por los ingenieros de control y que permiten comprender más fácilmente cada una de las partes de un sistema complejo y cómo están interrelacionadas dichas partes. Los elementos que constituyen todo diagrama de bloques son únicamente tres. Los bloques, que representan sistemas con una entrada y una salida, se representan mediante un rectángulo y cada bloque está caracterizado por su función de transferencia que relaciona la entrada con la salida. En el espacio de Laplace se tiene que la salida I mayúscula es igual al producto de la función de transferencia G mayúscula por la entrada X mayúscula. El segundo elemento son los puntos de bifurcación, que sirven para copiar una señal que circula por una línea y mandar dicha señal a otro sitio. No se ha de pensar estas líneas como cables eléctricos, donde en los nudos la corriente se divide y parte va para un sitio y parte va para otro sitio. La señal se replica idénticamente. En este diagrama, si la señal X mayúscula se encuentra con un punto de bifurcación, las dos señales en las que queda dividida son idénticas e iguales a X. Y el tercer elemento son los puntos de suma o resta. Son puntos en donde convergen dos o más señales y tiene una salida que es la suma o la resta de esas señales. Se representan mediante un círculo y debe indicarse con el signo más o menos si la señal que entra se va a sumar o restar. Todo punto de suma tiene que tener una única salida que será la suma con el signo correspondiente de las señales que entran. Con estos tres únicos elementos se pueden conseguir diagramas complejos conectando dichos elementos siguiendo distintas estructuras. Hay únicamente tres estructuras básicas que forman cualquier bloque: conexión de bloques en cascada o en serie, conexión de bloques en paralelo y conexión de bloques en realimentación o feedback. Vamos a ver con más detalle cada una de estas tres estructuras. Se dice que dos bloques están conectados en serie o cascada cuando la entrada de un bloque es la salida del otro. Si tenemos dos bloques de función de transferencia G1 y G2, si llamamos X a la entrada del primer bloque, Z a la señal intermedia salida del primer bloque y entrada del siguiente, e Y a la salida del segundo bloque, esta estructura es equivalente a un único bloque que relaciona la entrada X con la salida Y. Para encontrar la función de transferencia equivalente a esta estructura, consideraremos que Z es G1 por X y que Y es G2 por Z. Y eliminando la señal Z en estas dos ecuaciones tenemos que Y es igual al producto G1 por G2 por X. Por lo tanto, la conexión de dos elementos en serie o cascada equivale a multiplicar las dos funciones de transferencia G1 y G2. Dos bloques están conectados en paralelo cuando por los dos entra la misma señal y sus salidas se suman o se restan. Si llamamos G1 y G2 a las funciones de transferencia de cada uno de los bloques, se tiene que, en el caso que el punto sea un punto de suma, la salida Y será la suma de las dos señales G1X más G2X, es decir, G1 más G2 por X. Es decir, la conexión de dos bloques en paralelo equivale a considerar un único bloque cuya función de transferencia sea la suma de los dos bloques. Si el punto fuera un punto de resta, la función de transferencia equivalente sería la resta de las dos funciones de transferencia G1 y G2. No confundir la conexión en serie y paralelo de dos bloques con la conexión en serie y paralelo de dos resistencias eléctricas en un circuito eléctrico. En este caso, recordar que las resistencias en serie se suman. Aquí los bloques en serie se multiplican. Una tercera estructura de mucha importancia en teoría de control es la realimentación o feedback. En ella tenemos que el punto de suma está a la izquierda y no a la derecha como en la conexión en paralelo. La salida del primer bloque es la entrada del segundo bloque y la salida del segundo bloque se resta, casi siempre este punto será un punto de resta, con la entrada X. La entrada del primer bloque es, por tanto, X menos G2 por Y.
y por lo tanto y es G1 por X menos G2 por Y, de la que podemos despejar Y y nos da G1 partido por 1 más G1 por G2 y por X. Si el punto fuera un punto de suma, caso muy poco frecuente, el signo más del denominador pasaría a ser menos. La realimentación negativa es mucho más frecuente. En este caso, el signo del denominador es más. Únicamente con los tres elementos que hemos visto, bloques, puntos de ramificación o de bifurcación y puntos de suma, juntamente con las tres estructuras, serie, paralelo y realimentación, ya podemos considerar sistemas complejos. Veremos cómo encontrar la función de transferencia equivalente de estos sistemas complejos a partir de las funciones de transferencia de los bloques simples que lo forman. Veamos este ejemplo. Llamaremos a, B, C, así hasta F a las funciones de transferencia de cada uno de los bloques que forman este sistema. Veremos cómo podemos simplificarlo. En primer lugar, veremos que A y B están en serie. Podemos sustituir estos dos bloques por un único bloque que sea el producto A por B. Por otra parte, se ve que los bloques D y E están en realimentación negativa. Podemos sustituir estos dos bloques por un único bloque que sea D partido por 1 más D por E. Ahora vemos que estos dos bloques están en paralelo, tienen la misma entrada y se suman sus salidas. Por lo tanto, podemos sustituir estos dos bloques por un único bloque sumando sus funciones de transferencia. Estos dos bloques están en serie, multiplicamos sus funciones de transferencia y por último, estos dos bloques están en realimentación, sustituimos por un único bloque cuya función de transferencia sea el bloque de arriba, el que lleva la señal de izquierda a derecha, partido por 1 más el producto. Una vez simplificado, tenemos un único bloque con esta función de transferencia que depende de A, B, C, así hasta F. No siempre es tan directo simplificar un diagrama de bloques. Para poder simplificar diagramas más complejos, a veces hemos de hacer movimientos de unos elementos de modo que el diagrama que quede sea equivalente. Vamos a ver dos propiedades inmediatas que tienen que ver con los puntos de suma y con los bloques, y 4 propiedades más que nos muestran cómo podemos mover elementos en un diagrama de bloques obteniendo otro diagrama equivalente. En primer lugar, es inmediato que podemos cambiar dos puntos de suma en un diagrama siempre que no haya ningún bloque entre estos dos puntos de suma. Estos dos diagramas son equivalentes. Al final tendremos la señal x más y más z o x más z más y. También podríamos juntar los dos puntos de suma y poner un único punto de suma con 3 entradas y una salida. Esta propiedad es consecuencia de la conmutatividad de la suma de señales. Algo parecido pasa con los bloques. Si tenemos dos bloques en un circuito en serie, podemos intercambiar estos dos bloques si fuera necesario. Esto es consecuencia de la conmutatividad del producto. Veremos que a veces se ha de hacer un movimiento de un punto de suma de la derecha hacia la izquierda de un bloque para simplificar un diagrama. Enseguida veremos un ejemplo. Ahora constatamos que para poder hacer eso hay que poner un nuevo bloque virtual que compense el movimiento. La salida del primer diagrama es Gx más Y. Si forzamos a la señal Y a pasar por el bloque G, hemos de poner un bloque 1 partido por G que compense ese movimiento. Es claro que la salida de este segundo diagrama es también G por X más Y y por tanto son equivalentes. Algo parecido pasa si movemos un punto de ramificación de la izquierda a la derecha de un bloque. La señal de salida del punto de ramificación o de bifurcación no pasaba por G y al forzar que pase por G hemos de proponer un nuevo bloque virtual con función de transferencia 1 partido por G para que compense ese movimiento.
Ahora las dos salidas coinciden en los dos diagramas Gx, la de arriba, y X, la de abajo. De igual modo, podemos actuar si el movimiento es de un punto de ramificación de la derecha a la izquierda de un bloque. La señal de abajo pasaba por G. Si me salto el bloque, ahora hemos de considerar un bloque virtual de función de transferencia G para compensar. Ahora las dos salidas son Gx y Gx en los dos diagramas. Por último, para mover un punto de suma de la izquierda a la derecha de un bloque, hemos de considerar un bloque ficticio de función de transferencia G para compensar el movimiento. Ahora la salida es Gx más Gi en los dos diagramas. Vamos a ver a continuación un ejemplo que ilustra cómo estos movimientos pueden ayudar a simplificar diagramas de bloques. Consideremos el diagrama de la figura. Puede comprobarse que directamente no es posible reconocer ninguna de las tres estructuras simples que hemos visto. Por ejemplo, A y B no están en serie, ni A y C en paralelo. Para simplificar el diagrama vamos a comenzar moviendo este punto de suma de la izquierda del bloque B a su derecha. La señal que entraba por debajo a este punto de suma pasaba por B y ahora quiero saltarme B. He de considerar un bloque virtual B para compensar. Este bloque está en serie con G, con lo que puedo juntarlos y poner directamente B por G. Para simplificarlo más, podemos cambiar estos dos puntos de suma. Como no hay ningún bloque en medio, esta permutación de puntos de suma se puede hacer sin más. Lo mismo se puede hacer con este punto de ramificación. Puede moverse de la derecha a la izquierda del bloque D. Esto hace que la señal que antes pasaba por D ahora no pase. Para compensar, he de considerar un bloque D que estará en serie con BG. Es decir, puedo multiplicar BG por D al hacer este movimiento. De hecho, estos dos puntos de ramificación también se pueden permutar sin problema. Esto no cambia en absoluto el diagrama. Ya está. Con estos movimientos ya he simplificado el diagrama de forma que ahora sí que reconozco las estructuras básicas. Los bloques A y B están en serie y el bloque C está en paralelo con A y B. Todo esto es equivalente a un único bloque cuya función de transferencia es A por B más C. Análogamente, D y E están en serie y estos en paralelo con F. Todo esto es equivalente a D por E más F. Eso de aquí es la realimentación de un bloque 1. Cuando no hay nada, podemos considerar que es un bloque 1 que transforma una señal en ella misma. Con el bloque BGD. Esta estructura de realimentación negativa es equivalente a 1 partido por 1 más BGD. El 1 del numerador es el bloque virtual 1 que se considera cuando no hay ningún bloque. Estos tres bloques están en serie, podemos multiplicar las funciones de transferencia y el bloque de arriba está en realimentación negativa con el bloque H. Por lo tanto, este es equivalente al bloque de arriba partido por 1 más el producto, que simplificando y poniéndolo como una única fracción, queda esta función de transferencia equivalente de todo el diagrama. Los diagramas de bloques también ayudan a entender sistemas con más de una entrada y más de una salida. Por ejemplo, ese esquema representa un sistema de n entradas y m salidas. Para mantener el concepto de linealidad y que la salida sea igual a la función de transferencia por la entrada, ahora la entrada y la salida son vectores y por tanto la relación entre ambas ya no será una única función de transferencia, será una matriz de transferencia que tendrá tantas filas como salidas, m, y tantas columnas como entradas, n. En esta expresión, la salida iésima y sub i será una combinación lineal de las entradas x sub 1 a x sub n. Cada componente g sub i j será una función de transferencia que relaciona la salida i con la entrada j, bajo la suposición de que todas las demás entradas sean 0.
Esta última afirmación, que es la base de la linealidad, nos servirá para encontrar matrices de transferencia de sistemas con más de una entrada y más de una salida. Para entender este concepto vamos a ver este diagrama de bloques que relaciona las dos entradas x1 y x2 con la salida y. Como tenemos dos entradas y una salida, tendremos dos funciones de transferencia que forman la matriz de transferencia de dos componentes. Llamemos por ejemplo G1 a la función de transferencia que relaciona la entrada x1 con la salida y, bajo la suposición de que la entrada x2 sea 0. Podemos forzar que x2 sea 0 directamente en el diagrama eliminando esta entrada x2, con lo que esta rama que iba al punto de suma va directamente a la entrada del bloque B. Ahora tenemos un diagrama con una entrada y una salida. Podemos simplificarlo. Para ello es conveniente hacer este movimiento, pasar este punto de ramificación de la derecha a la izquierda del bloque A, con lo que tenemos que considerar el bloque ficticio A. Ahora ya está desacoplado el diagrama y reconocemos la representación 1 partido por 1 más A en serie con el paralelo A más B. Por lo tanto, la función que llamaremos G1, que relaciona x1 con y, bajo el supuesto de que x2 es 0, es A más B partido por 1 más A. Vamos ahora a calcular la otra función de transferencia, la que relaciona x2 con y bajo el supuesto de que x1 es 0. Esta suposición elimina toda esta parte de aquí. Ahora, obviamente, el bloque A ya no recibe señal ninguna y su salida es 0. Tengo un único bloque que es B, por lo tanto, la función de transferencia que relaciona x2 con y es B. En definitiva, el sistema con dos entradas y una salida tiene como matriz de transferencia la matriz de una fila y dos columnas con dos funciones de transferencia, A más B partido por 1 más A y B. Vamos a ver un último ejemplo con un diagrama que relaciona dos entradas, x1 y x2, con dos salidas, y1 e y2. Por lo tanto, la relación estará dada mediante una matriz 2 por 2. Habrá 4 funciones de transferencia. Para hallar la primera columna, G11 y G21, vamos a considerar que la entrada x2 es igual a 0. Esto elimina este punto de suma. Moviendo este punto de ramificación de la izquierda a la derecha del bloque B, luego los dos puntos de ramificación se pueden conmutar. Tenemos para la relación entre x1 e y1 la representación de A y B, es decir, A partido por 1 más AB, en serie con el paralelo de BC y 1. Recordar que una flecha sola es como si hubiera un bloque 1, es decir, G11 es igual a A partido por 1 más AB multiplicado por 1 más BC. En el mismo diagrama podemos ver la relación que hay entre x1 e y2. Es la representación de A y B, es decir, A partido por 1 más AB, en serie con BC, es decir, G21 es A partido por 1 más AB por BC. Para hallar las funciones de transferencia que relacionan x2 con y1 e y2, eliminamos x1 y todo lo que ahora sea 0. Los bloques A y B no se han de considerar, ya que sus entradas son 0. Ahora se ve claramente que la relación entre x2 e y1 e y2 es la misma. Es solo el bloque C. Por lo tanto, esta es la matriz de transferencia en este diagrama con dos entradas y dos salidas.